5 de la tarde con 33 minutos. Le vamos a pedir a nuestra compañera Carla Durán, que está en la cámara, que abra el plano en nuestra sala de redacción, porque vamos a saludar a esta hora de la tarde a Macarena Román con la información política presidencial a esta hora y todas las reacciones, Macarena, que ha generado este encuentro el día de ayer entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast. Cuestionamientos, reacciones desde el oficialismo y también desde la actual oposición. ¿Qué dice, por ejemplo, la democracia cristiana, Macarena, en un encuentro que tuvieron el día de hoy súper importante? Bienvenida, buenas tardes. Hola, José, muy buenas tardes. Un encuentro que duró más de una hora, que estaba pactado para las 12:30 de la tarde, ¿cierto? Y que termina pasada también las 2 de la tarde. ¿Qué se habló en este encuentro y a raíz de qué se llevó a cabo? Bueno, justamente de esa foto y esa reunión que mantuvo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el candidato de la oposición, el candidato presidencial José Antonio Kast. Esto se comunicó, ¿cierto?, durante la jornada de este martes y provocó esta reunión de emergencia, donde, entre otras cosas, se definió que se va a pasar la figura o a justamente el militante Eduardo Frei Ruiz-Tagle hacia el Tribunal Supremo del partido para ver si existe la posibilidad de pedirle la salida, ¿cierto?, de este partido donde él ha formado parte desde siempre, claro, donde su padre fue fundador, el también exmandatario Eduardo Frei Montalva. Eso en el ámbito, ¿cierto?, de este apoyo que dicen desde al menos el propio Partido Republicano, José Antonio Kast decía, no fue un apoyo directo, fue una reunión institucional en donde se hablaron diversos temas y hubo hartas coincidencias. Sí. ¿Cuál es el pero, José? Que Eduardo Frei no se ha juntado con la candidata oficialista y de la DC, Janet Jara, y por eso uno infiere, ¿cierto?, que su respaldo está con José Antonio Macarena, Kast. Y aquella posibilidad, podemos entender, comienza a diluirse pensando que el expresidente de la República acaba de iniciar un viaje a China. De hecho, la secretaria general del Partido Demócrata Cristiano ironizó con ese viaje a China respecto al rechazo que el exmandatario manifestó, por ejemplo, al apoyo de la DC a la candidata Janet Jara. Eso por una parte. De ser comunista, ¿cierto? Exactamente. Comienza a diluirse la posibilidad de que se encuentre con la candidata oficialista, porque creo que regresa como el 8 o el 9 de diciembre. Sí, no quieren dar una fecha en sí desde al menos la familia, que es quien le ve la agenda, ¿cierto? Pero lo que se estima es que, claro, que los primeros días de diciembre va a estar. Pero llega a votar. Sí, a votar deberías estar. Ok, pero lo otro que te quería comentar, Macarena, y aquí solamente con el objetivo de explicar a nuestra audiencia, hay una posición de la directiva actual de la DC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla, de que el expresidente Frei salga del partido. Sin embargo, están dejando esa decisión con los antecedentes sobre la mesa en el Tribunal Supremo, ¿verdad? El Tribunal Supremo tendrá que tomar la determinación. Y ojo, porque claro, a Eduardo Frei se le ha enviado en distintas ocasiones al Tribunal Supremo del partido, pero nunca había sido la directiva de la Falange la que tomara esta decisión. Antes se había hecho porque algunos militantes habían pedido esto por distintos respaldos que han ido en contra, ¿cierto?, de lo que ha determinado la ADC. Sin embargo, es primera vez que la directiva como tal, su presidente y su secretaria nacional, toman la decisión de trasladarlo y trasladar esta decisión al Tribunal Supremo. Vamos a detallar brevemente, José, cuáles han sido las otras ocasiones donde Eduardo Frei no ha estado de acuerdo con su partido. Por ejemplo, en 2022, cuando su partido llamó a votar por el apruebo al proceso constitucional, él dijo estar en contra. En 2023, todo lo contrario se dio. Mientras él decía que había que aprobar la nueva constitución, en ese minuto liderada por el Partido Republicano el proceso, su partido decía que había que rechazar, votar en contra de esa propuesta. Y, por ejemplo, el año pasado en las elecciones de alcaldes, él le dio su apoyo a la carta de la oposición, Max Luxit, en Huechuraba, mientras el pacto, ¿cierto?, donde estaba la DC con el oficialismo, tenía su propia candidata. En Osorno lo mismo, no apoyó a una carta de la DC, sino que a un ex militante de la Falange. Macarena, ¿y cuál podríamos decir ha sido una de las últimas veces en la que el expresidente Eduardo Frei ha estado de acuerdo con la decisión de su partido? Y es que nos tenemos que remontar a la candidatura presidencial de Carolina Goich, ¿o hay algún ejemplo más reciente? Bueno, Yana Proboste también, ¿cierto? Perfecto. Claro, estuvo de acuerdo allí también. Sí, también ahí, porque era una carta de hecho de la DC, y eso es quizás... Pero en la segunda vuelta, Boric Kast... ahí la DC... Carmen Frei se reunió con Gabriel Boric, pero Eduardo Frei parece que mantuvo silencio. Sí, mantuvo silencio y no hubo una postura, si mal no recuerdo. No, yo tengo el recuerdo de Carmen Frei, sí, pero en foto, pero como Gabriel partido... Boric. No, como partido tampoco. Creo que no hubo una postura ahí. Sí.
como tal. Pero, de hecho, la DC ahí de un primer momento dijo que cuando sale electo Gabriel Boric iba a ser oposición, ¿cierto? Claro, constructiva y todo, pero oposición. Pero oposición como tal. Bueno, y por otro lado también decíamos, ¿cierto?, que son distintas los hitos que han marcado esta contradicción, podríamos decir, de uno de los líderes de la Falange con la decisión que han tomado por mayoría en la democracia cristiana. Fuera de cámara también lo que nos dicen es que más allá de quienes están en contra, por ejemplo, o de anular, dicen, o no votar por Janet Jara, estoy hablando fuera de cámara, ¿cierto? Voces en off, dicen que fue un acto violento el hecho de postear esta imagen, porque dicen, es muy probable que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile y que podría haber esperado Eduardo Frei que salga electo para luego entregar un respaldo como exmandatario al futuro mandatario, pero hacerlo antes de, con una carta oficial, ¿cierto?, del oficialismo, valga la redundancia, y la DC, bueno, más bien dicen fue un acto violento porque contradice, por supuesto, a los 25.000 militantes de la DC. Claro, ¿tenemos información, Macarena, de cómo se gesta este encuentro, quién lo solicita a quién y todo eso? Eso nos ha dado a conocer el detalle. Lo que sí han dicho, por ejemplo, desde el Partido Republicano, que fue un encuentro totalmente institucional, que es primera vez que se da un encuentro oficial entre José Antonio Kast y Eduardo Frei, porque antes sí se habían coincidido en ciertas actividades, en viajes, en restaurantes puntuales, pero que nunca se había dado una reunión como tal. Entiendo. Esta vez sí fue una reunión como tal y oficial en el marco de esta candidatura. Pasemos a escuchar a parte de los integrantes de la directiva de la DC, que te podría decir, José, que a lo menos estaban dolidos con esta decisión del exmandatario. La pregunta es, ¿nosotros deberíamos quedarnos callados? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes? Entonces, como directiva nacional debemos respetarnos a nosotros mismos y debemos respetar a los miles de militantes a lo largo del país y a lo largo de su historia que nos dicen, ¿alguien porque tuvo una dignidad está fuera de las reglas del partido? Yo no creo que alguien pueda alegar esa excusa de responsabilidad. Al revés, pensamos que mientras más altas han sido sus responsabilidades en la vida política, más obligación tiene de cumplir las normas. ¿Qué posibilidad hay de que el expresidente se pueda juntar finalmente con Janet Jara, considerando que él probablemente ahora está viajando a China? A la China comunista. Son definiciones que él debe adoptar. Un ex jefe de Estado nadie le puede imponer, muy por el contrario. Pero si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas a su vuelta. Ironizando un poco, sí, José, ¿cierto? La secretaria nacional con este viaje de Eduardo Frei, que sabemos que también en reiteradas ocasiones viaja a China, ¿cierto? A este país, obviamente una potencia mundial donde también se hacen negocios entre Chile y por el rol que también él ha desempeñado desde que dejó la magistratura o en verdad hace algunos años atrás, como embajador del Asia-Pacífico. De hecho, sí, y en ese marco ha viajado varias veces y en ocasiones le toca entonces visitar el gigante asiático. Por otro lado, también hubo palabras desde el comando de Janet Jara. Si bien ella no habló hoy de forma directa, sí, se asomó por la ventana de su comando, saludó a la prensa, ¿cierto? Pero no quiso dar ningún tipo de declaración. Solo subió este dedo, ¿cierto?, el pulgar para decir que el ambiente, el ánimo estaba bien dentro de su comando. Es que tampoco se puede decir otra cosa, ¿cierto? Sí, pero claro. Lo cierto es que al menos al interior del comando hay voces donde esto golpeó fuerte, donde fue una mala noticia porque hubieran preferido que no se refiriera ni por Kast ni por Jara, sino que mantuviera la incógnita, ¿cierto?, sobre su respectivo voto. De hecho, algunos al interior del ADC eso han optado, no referirse a la candidata Janet Jara, pero tampoco dar un respaldo implícito a José Antonio Kast. Ha circulado, Macarena, un video en las redes que recuerda la candidatura presidencial, la segunda, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el año 2009, cuando entonces competía con el expresidente Sebastián Piñera y les tocó enfrentar un balotaje. ¿Te acuerdas de esa elección que tuvo Marco Enrique su mejor resultado con el 20%? Competía también por el PC Jorge Arrate y Eduardo Frei por lo que entonces era la Concertación. Bueno, ya ha circulado un video en las redes de la campaña de cara a la segunda vuelta, donde el propio Eduardo Frei hace un llamado a los electores, a los votantes de Marco Enrique y también a los de Jorge Arrate. Un poco también ahí poniendo una posición crítica respecto al menos a la posición planteada ahora a través de esta imagen.
Totalmente, claro. Y de hecho también ha sido parte de los argumentos del comando, José, porque dicen Janet Jara, dentro de los roles que tenía con anterioridad, un rol mucho menos protagónico, Sí, claro. también trabajó y apoyó las dos candidaturas hacia la presidencia, la que terminó con él en la moneda y la que no, por parte de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Por eso también dicen fue un golpe bajo para el comando y para la propia candidata. Escuchemos parte de las declaraciones también que vinieron desde justamente el Partido Republicano, podríamos decir los grandes ganadores de esta polémica, Sí. ¿cierto? Hace que sea de forma transversal más bien el apoyo que tienen, o transversal desde la centro derecha o el centro en sí, con este apoyo de Frei implícito, hasta obviamente el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Claro, es que dicen que quedaría Kast tal vez con una imagen de mayor moderación al tener esta imagen con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Estuve buscando prensa de este año, del mes de mayo, junio y julio, y hay algunas declaraciones de José Antonio Kast donde, podríamos decir en buen chileno, tira bastantes flores a la figura del expresidente Eduardo Frei, señalando que para su gusto es uno de los mejores mandatarios que hemos tenido tras el regreso de la democracia. Un estadista, dice Un estadista, José Antonio dicho, Kast. sí. Escuchemos sus declaraciones. Más allá de nuestras diferencias políticas, nosotros lo que hemos podido conversar, tanto con Evelyn Matei, con Johannes Kaiser, con la primera dama o ex primera dama Cecilia Morel y también con el expresidente Frei, es cuáles son las urgencias de Chile. Nosotros no estamos preocupados de un tribunal supremo que tome una determinación o no. Estamos preocupados de Chile. Y invitaría también a todos los actores políticos a poner las prioridades. No vamos a coincidir en todo, pero ¿cómo no vamos a poder coincidir en qué queremos hacer para mejorar la calidad de vida de los chilenos? Y vuelvo al tema de seguridad, es la primera urgencia nacional. Bueno, eso entonces dentro del ámbito y lo que comenta José Antonio Kast, decía, bueno, aquí no creemos que sea un golpe para el comando Janet Jara, sino que el golpe se lo están proporcionando ellos mismos, decía José Antonio Kast, con ser la carta de la continuidad de este gobierno, algo que ha criticado por largo tiempo también el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Por otro lado, José, también saber, ¿cierto?, que mañana será un día importante dentro Cierto. de la carrera presidencial, el primer cara a cara encuentro presidencial en Radio Cooperativa convocado por el Hogar de Cristo. ¿De qué debiesen hablar? Pobreza y vulnerabilidad. De hecho, por eso dice José Antonio Kast, dijo que sí a esta invitación y no hacia otros debates donde netamente es lo político, lo que sobresale ante cualquier otra polémica. En ese aspecto, entonces, lo que se espera es que, por supuesto, es probable que haya algún enfrentamiento entre ambos candidatos, aunque no es la tónica de la convocatoria, sí, porque es el primer cara a cara luego de la primera vuelta presidencial y porque estamos a menos de 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, donde los candidatos se están jugando el todo por el todo. Mientras José Antonio Kast ha visitado distintos lugares a lo largo de nuestro país, Janet Jara ha optado, hemos insistido, ¿cierto?, con eso, con la estrategia más bien mediática, a través de medios, llegar a los distintos rincones de nuestro país. ¿Cuál estará haciendo mayor efecto en la ciudadanía para bien y para mal? Bueno, lo sabremos finalmente el próximo 14 de diciembre. En ese aspecto, entonces, es que, por ejemplo, la jefa de campaña y senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, decía, ya cortémosla con el tema, decía, de lo de Frei. Yo me estoy enfocando en el trabajo que será para mañana, que lo están preparando, por supuesto, porque también puede ser un tema que mueva la balanza, si es que pasa algo muy bueno, si es que pasa algo muy malo, ¿A como qué hora es también el puede día de ser mañana? intrascendente, a las 8:30 de la mañana. 8:30, Sí, ok. transmitido por Cooperativa, pero convocado por el Hogar de Cristo. Escuchemos parte de las declaraciones que vinieron desde el comando de Janet Jara, algunos bien molestos con Eduardo Frei. El ánimo, ¿cómo queda después de lo de Frei? Yo creo que él no mueve la aguja. Yo lo lamento, alguien que fue presidente de la Concertación, 2 veces candidato, lo lamento. Creo que es un mal término de su gestión, de su historia, pero creo que eso no mueve la aguja. Claramente él en primera vuelta tampoco estuvo con la candidata. Lo lamento por lo que significó en la recuperación de la democracia. La democracia cristiana lo ha expresado muy bien. El apoyo a la democracia cristiana está en la candidatura de Janet Jara. La señal que dio el expresidente Frei no daña ni menoscaba en ningún caso la candidatura de Janet Jara.
Se echa de menos la reciprocidad que sí se tuvo hacia él, eso sí. No creo que mueva la aguja de ninguna manera. La campaña está desplegándose, mañana hay un foro bien importante, donde hay que contrastar posiciones en materia de pobreza, desigualdad, justicia social, planteamientos donde Janet Jara tiene mucho que mostrar para el bienestar de Chile. Bien, Macarena, ya casi cerrando este comentario que hemos hecho para Hoy es Noticia, quisiera preguntarte lo que ha sucedido con el presidente Frei Ruiz-Tagle y este encuentro con José Antonio Kast. ¿Enciende, podríamos decir, las alarmas o más bien genera motivación en el actual oficialismo de ir, por ejemplo, donde el presidente Lagos, que independiente que esté retirado de la vida pública, y solicitarle un apoyo explícito a la candidata Janet Jara, o poder de alguna u otra manera recurrir más bien a la expresidenta Bachelet a que de alguna manera se manifieste, por más que su objetivo hoy día sea la ONU? Respecto a Ricardo Lagos, lo que ha dicho su hijo, cierto vocero del comando de Janet Jara, el senador Ricardo Lagos Weber, es que él no puede hablar por su padre, pero que él está seguro que su padre jamás votaría por la derecha. Okay. Eso ha sido lo máximo que hemos conocido, cero, ¿cierto? Sí, lo ha reiterado en reiteradas ocasiones, valga la redundancia, y ha sido el máximo gesto que podríamos tener hasta ahora de Ricardo Lagos. No sabemos si va a ocurrir algo más que aquello, sabemos que su situación de salud no es la mejor, pero que sí fue a votar en las elecciones pasadas. Y sobre Michelle Bachelet, a raíz de esta noticia de Eduardo Frei, desde su equipo han comentado que es muy probable que haya alguna insinuación para reconfirmar el apoyo que ella ya dio a Janet Jara una vez que gana las primarias presidenciales. Se reunieron en la casa de la expresidenta. Pero este apoyo no necesariamente tiene que ser con otro encuentro, considerando que ella está en China en este minuto, luego se va a Nueva York, sino que también puede ser un video, un comunicado o cualquier hito que marque la reconfirmación de este respaldo que tiene por parte de la expresidenta. Claro, no se irá a encontrar con el presidente Frei en China. Es probable, yo creo que sí, siendo ella quien lo apoyó también en este camino, ¿cierto? Claro, tú querías agregar un dato también, Macarena, para sobre cerrar. Héctor Barría, el jefe de bancada de la ADC, quien hizo un llamado a que Eduardo Frei Ruiz-Tagle abandonara o se fuera de la ADC, considerando que ya no tienen el mismo camino. De manera voluntaria. De manera voluntaria y no espera la resolución del Tribunal Supremo. Sí, ahí queda la pregunta, Macarena. ¿Qué tanto peso tiene en esa decisión de irse de manera voluntaria o de que el Tribunal Supremo finalmente decida expulsarlo? ¿Qué peso tiene que sea el único expresidente vivo que tiene la democracia cristiana? Que sabemos per se, un expresidente sí o sí es un líder. Totalmente. Vamos a quedar atentos. Sí. ¿Cuántos días más o menos el Tribunal Supremo debería tomarse no hay para fecha, decidir? No hay un plazo aproximado, no hay nada. O sea, podría ser incluso después de la segunda vuelta o mañana. En enero. Ya, vamos a quedar atentos, Macarena Román. Que tengas una buena tarde. Gracias por todo el análisis. Sin duda, una de las noticias que estaba marcando las últimas horas de cara a la segunda vuelta presidencial, que estamos preparando en CNN Chile con una tremenda cobertura. Gracias, Macarena. José, que tengas una buena tarde.